Y pucha, a lo mejor se me pudo haber pasado porque como son varios NRC, pero creo que se los subí a todos. ¿En qué NRC estás tú, Karim? ¿De qué día? Y lo reviso al tiro. El jueves, el 9837. A ver, denme un minuto y lo reviso. Ya, yo pensé que me iba a decir que yo no me veía bien, así que uno lo puede pensar, pero no decir. 9837 es este. Material, guías de taller. Sí, sí está, Karim. Está en la carpeta que dice guías de taller y laboratorio 2021. Hay uno que dice taller 2 etiquetado nutricional, y el otro dice taller etiquetado de alimentos. Uno es la guía y la otra es el PPT. Perfecto. Ya, sí, lo había subido entonces. Bien, entonces, caballito de bronce, vamos a ir a la clase. ¿En qué quedamos? Estábamos viendo conceptos generales del análisis bromatológico. ¿Dónde está? Ya, aquí quedamos el día lunes, ¿verdad? Catalina, hasta el lunes entra en el test. Catalina, en el test entra solo la materia que hemos visto o las actividades que hemos hecho en taller. Por lo tanto, entra hasta etiquetado. Hasta etiquetado. Ya que sería el taller que debimos haber hecho la semana pasada, pero como fue feriado, lo dejamos ahora revisar esta semana. Dos, el test 2, ¿no? ¿Cuándo es? El Scarlett Profe, el test. El 14 a las 7 de la tarde es el test. Y Javiera, el taller 2. El taller 2. ¿Qué pasa con el taller 2, Javiera? El de etiquetado. Exacto. Sí, eso. Sí. El primer taller fue el de artículos y equipos de laboratorio y seguridad. El primer laboratorio, que fue la semana siguiente, fue el de determinación de ceniza y humedad. El segundo taller, o actividad 3 si quieren ir semana a semana, es etiquetado. Esta semana, que debíamos haber sido la semana 4, tendríamos que haber visto determinación de grasa y proteína, pero solo alcanzamos a ver grasa. Eso no entra en el test. Lo de grasa no entra, entra solamente hasta etiquetado. Por lo tanto, seguridad, productos y equipamientos de laboratorio, determinación de humedad y ceniza y etiquetado. La guía de respuesta de humedad y ceniza está en el portal. Se la subí la semana pasada, si no me equivoco. Ahí aparecen las respuestas. Ya, así que para que ahí sepan cuáles eran los resultados que tendrían que haber llegado en la guía. Entra todo, Scarlett, entra todo lo visto hasta el momento. No le entiendo, Scarlett, es que acabo de decir que sí, lo que hemos visto en el taller y en el laboratorio. No sé si se refiere a eso.
Ya, Scarlett, le envié un mensaje al taller, al correo, tiene que haber llegado, y ahí está la información también. Todo lo que hemos visto en taller o en la parte práctica. No entra la teoría porque la teoría vamos a evaluarlo también en el solemne, así que por eso nos vamos a centrar solo en lo que hemos visto en el taller o en la parte práctica. ¿Ya? Ya. Ahora sí, vamos entonces con la clase de hoy. Sigamos con esta clase. Esto lo habíamos visto también. No se preocupe, Javier. Javiera. Entonces, estábamos hablando de las características de ciertas evaluaciones que hacemos como análisis de los alimentos y estamos hablando o viendo algunos conceptos. Por ejemplo, los componentes de los alimentos ya hemos hablado o hemos revisado desde el punto de vista de la matriz alimentaria, que es, en este caso, cuando yo me refiera a matriz alimentaria, vamos a hablar de los componentes nutritivos. Voy a dejar esto en silencio. Y ahí vamos a tener todas las macromoléculas, glúcidos, proteínas, lípidos, agua y también micromoléculas o micronutrientes como vitaminas y minerales. Y los componentes no nutritivos, que también se analizan, van a ser aquellos que están asociados a características, como por ejemplo olor, sabor, color, y algunos componentes que son considerados como, por ejemplo, antinutrientes entrarían a la parte no nutritivos, ¿ya? Porque desde ese punto de vista no aportan un beneficio para la salud, ¿ya? Y también aquellos ajenos al alimento que se puedan incorporar, como por ejemplo los aditivos alimentarios, que desde el punto de vista de nutritivo no van a aportar algo a mi alimento. Es algo que yo agregue, por ejemplo, algún glúcido o algún aminoácido que va a generar un beneficio para el consumidor. En ese caso, ese sería un componente nutritivo. Pero generalmente eh, los aditivos tienen una acción sobre el proceso, sobre el alimento, por ejemplo, un antiácido, un antifúngico o un agente que disminuye el pH o también un conservante alimentario. Todos ellos son componentes no nutritivos, sino que van a tener un efecto, porque van a tener un efecto en el alimento, pero no en el consumidor. La clasificación de los alimentos, vamos a encontrar varias clasificaciones y aquí nos vamos a centrar en las más básicas. Por ejemplo, los alimentos de origen natural son los que vamos a encontrar en el ambiente directamente para consumirlos. Y aquí podríamos incluso los de origen vegetal y origen animal caerían dentro de este grupo de origen natural, porque están así en el ambiente. Pero generalmente cuando uno habla de alimentos de origen natural hablamos, por ejemplo, de la sal, del agua, y de origen vegetal y de origen animal es un concepto bastante bien manejado por ustedes. Todo lo que no sea animal va a ser vegetal y todo lo que no sea vegetal va a ser del reino animal. Y ahí vamos a encontrar los lácteos, productos lácteos, carnes, derivados, carnes en general, tanto blancas como rojas. También hay una clasificación según el tratamiento. Y según el tratamiento vamos a tener alimentos primarios, que son aquellos que no han sufrido ningún tipo de transformación para su ingestión o para su consumo. Y aquí vamos a tener frutas, lácteos y también posiblemente podríamos poner huevos y carne o pescados y carnes. ¿Por qué? Porque hay lugares donde estos alimentos se consumen crudos. No es recomendado desde el punto de vista microbiológico e higiénico, pero sí hay culturas que lo consumen crudo. Entonces, para ellos es un alimento clasificado como un alimento primario. Por otro lado, vamos a tener los alimentos transformados y los alimentos preparados. En el caso de los alimentos transformados, van a ser aquellos que por la mezcla de materias primas se puede generar un producto por una acción tecnológica. En este caso,
Por ejemplo, la leche, que es considerada un alimento primario, yo lo puedo transformar en un producto que puede ser el yogur, puede ser el queso, el quesillo, la crema láctea, crema ácida, y por eso, por haber sufrido esa transformación, ahora va a ser parte ya no de un alimento primario, sino que de un alimento transformado. Y en el caso de los alimentos preparados, son aquellos que deben pasar por algún proceso de cocción, generalmente, ¿ya? Entonces aquí todo lo que sea un plato preparado o un producto enlatado, que esos vienen listos para el consumo, son alimentos considerados en el grupo de alimentos preparados. También vamos a tener los alimentos según el nutriente principal que podamos encontrar en él, y ahí vamos a tener alimentos glucídicos, lipídicos y proteicos. No merece mayor explicación, el concepto en sí mismo nos explica cuál es el nutriente. Cuando hablamos de glucídicos, van a ser aquellos alimentos que tienen un alto aporte de glúcidos, y en el caso, por ejemplo, de los lipídicos, obviamente van a ser todos los alimentos oleaginosos, y en el caso de los alimentos proteicos, van a ser aquellos que aportan principalmente proteínas. Por ahí siempre yo hago la pregunta, y siempre lo hago en el diagnóstico, cuando les pregunto, las leguminosas, ¿en qué grupo entrarían de esta clasificación? Glucídicos. Exacto. Por ahí alguien puso proteico. Y también se entiende la respuesta, porque a todos nos han enseñado que los cereales, cuando yo los junto con alguna leguminosa, voy a generar un producto de mejor score aminoácidico, lo que no quiere decir de que el nutriente principal sea la proteína, pero nos queda muy grabado ese, muy presente, de que para obtener una buena fuente proteica yo tengo que comer o consumir leguminosas, pero el nutriente principal que está presente en las leguminosas no es la proteína, sino que son los glúcidos. Así que por eso yo esta pregunta se la hice en el diagnóstico. Y siempre hay personas que dicen proteína, otros dicen glúcido, pero la respuesta correcta es que el nutriente principal de las leguminosas es hidratos de carbono o glúcidos. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de las proteínas, todo lo que sea de origen animal generalmente va a tener una alta cantidad de proteínas, pero también una alta cantidad de lípidos. Así que ahí también hay que saber discriminar. Por ejemplo, en el caso de la mantequilla puede tener un aporte de proteína al ser un producto derivado de la leche, pero la verdad es que el principal nutriente en la mantequilla es la grasa. Ya en el caso de las carnes habitualmente también es la proteína y no la grasa. La clasificación según su valor nutritivo: una categoría 1, carnes; 2, productos lácteos; 3, aceites y grasas; 4, cereales y derivados; quinta categoría, verduras y frutas; sexta categoría, azúcares; y séptima categoría, bebidas. La clasificación de los alimentos según su función en el organismo. Esto ya lo revisamos a inicio de la asignatura, cuando hablábamos de las propiedades de las macromoléculas, y ahí vamos a tener alimentos que según el nutriente que esté aportando, va a tener esta clasificación, si el alimento tiene una propiedad plástica, energética, reguladora o complementaria. Plástica van a ser aquellos alimentos que tengan principalmente un buen aporte de proteínas; energético, aquellos alimentos que aporten principalmente hidratos de carbono, glúcidos o grasas y grasas. Los reguladores, aquellos que van a estar asociados a una buena fuente, a un buen aporte de minerales y también de fibra, ¿ya? Y los complementarios, aquellos que pueden entregar principalmente energía, como azúcares, o también algunos estimulantes nerviosos o al sistema nervioso. Esos serían considerados, por ejemplo, alimentos complementarios. El ginseng, el ginkgo biloba, que es una infusión que se toma o que beben algunas personas, podría ser considerado un alimento complementario, porque se consume debido a que funciona como un estimulante. El café podría ser un complementario porque también tiene una buena fuente estimulante, ¿ya? El alcohol
podría ser alegre, pero no está dentro de la clasificación, así que está considerado como estimulante. Estimula la alegría. Bien. ¿Dónde vamos a tener los principales aportes desde el punto de vista del tipo de alimento? Por ejemplo, las carnes, pescado y huevo, yo les decía que lo principal que aportan es proteína, pero también tienen una buena proporción de lípidos, especialmente cuando hablamos, por ejemplo, de pescados o también de carnes que no son magras, pero tienen una buena fuente también de lípidos. En el caso de los productos lácteos, si lo ponemos en orden, proteínas y lípidos están casi al mismo porcentaje. 3,5, 4,1%, 3,5 de grasa y 4% de proteína. Cruces, profe. Es la cantidad, por ejemplo. Entre más cruces, mayor es la cantidad de ese nutriente que aporta. En el caso de los lácteos, aportan casi la misma proporción de proteína, la leche principalmente, porque si hablamos del queso, va a aportar más grasa que proteína, y si es un queso fresco, aporta más proteína que grasa. Entonces va a depender ahí el tipo de alimento. Pero si hablamos de la leche, 1 litro de leche tiene casi la misma cantidad de proteína que de grasa, por eso tiene 2 cruces cada una. Glúcido aporta una buena fuente, pero no es mayor que las proteínas y los lípidos, y el otro nutriente que está en alta cantidad es el calcio. Fósforo también tiene una muy buena fuente de fósforo en el caso de la leche. Las grasas y aceites, obviamente lo que más aporta son lípidos. Cereales y leguminosas, hoy lo que les preguntaba recién, la principal fuente o el principal nutriente que vamos a aportar en esos alimentos van a ser los glúcidos, pero también son considerados un aporte no menor de proteínas y lípidos y obviamente ricos en fibra. Las frutas y las verduras, principalmente glúcidos, productos azucarados, glúcidos y las bebidas glúcidos, y en el caso de algunas bebidas aportan una buena fuente de vitaminas o minerales, estas bebidas de hidratación, por ejemplo, y obviamente el agua. Bien, esta va a ser una tarea que van a buscar en su tiempo libre, y la próxima semana voy a preguntar quién la hizo. Ya no es voluntaria, pero la voluntariedad tiene un beneficio o un premio. Así que el que la hizo, por ahí a lo mejor puede tener algún punto para el solemne. ¿Ya? Así que buscar la clasificación de alimentos que se conoce como gama 1 a gama 5. Ya tiene que ver con un proceso tecnológico de los alimentos. Así que para que lo noten por ahí y lo busquen y lo tengan para el próximo lunes. Bien, terminando con eso, pasamos a ¿qué es el control e inspección de calidad? ¿Dónde ocurre? Dentro del proceso productivo siempre vamos a desarrollar actividades de control, y estas pueden ser en etapas tan iniciales como la recepción de las materias primas, en las etapas intermedias como el almacenamiento y la producción, o también en las etapas finales cuando el producto ya está elaborado y está listo para el despacho, que sería la etapa de distribución. ¿Ya? Entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque de esta manera podemos identificar alguna desviación que pueda ocurrir en el proceso. ¿Qué vamos a entender por desviación? Aquella acción que genere o pudiese generar un daño al producto, que obviamente ese daño va a generar un problema al consumidor. Y ese problema no tan solo a veces es de salud, sino que también puede ser un problema de imagen del producto. Por ejemplo, vamos al ejemplo que veíamos el otro día, el lunes, el de la galleta Tritón, que si lo que se presume es que haya un problema ahí con la homogeneidad de la grasa, la verdad es que no va a generar un problema a la salud del consumidor, sino que es un problema estético, pero que genera un rechazo en el consumo de ese producto. Ahora, si es un microorganismo, la verdad es que ahí sí hay un problema para el consumidor. Durante los procesos permite generar alimentos sanos y seguros. Después del proceso garantiza al consumidor la adquisición de alimentos sanos y seguros, y se evitan de esta manera enfermedades productos de alimentos en mal estado. Alimentos que carecen de algún nutriente, se evitan confusiones en el cliente, y también está relacionado con el etiquetado nutricional, pensando en que lo que yo declaro es lo que debe estar también incluido en el alimento. A eso se refiere con la importancia del control de calidad o la inspección de calidad en
en la etapa final. Por ejemplo, yo hoy día puedo, si tuviera alguna sospecha de que un producto no es lo que dice el etiquetado, por ejemplo, alguien que me diga, en la etiqueta diga libre de gluten, y yo tengo la sospecha de que ese producto tiene gluten, yo tomo el alimento, lo envío a muestrear o hago una denuncia al IST, o al ISP, perdón, y el ISP analizar esa marca o ese producto y definir si es que se cumple o no ese concepto de libre de gluten. Eso sería un alimento falsificado. ¿Por qué sería un alimento falsificado, Javiera? Porque está asociado al rotulado. Para eso, por ahí, la línea tiene razón. Sería considerado un alimento contaminado, porque tú en el rótulo estás declarando que ese producto no tiene y no debe contener gluten, porque se lo estás ofreciendo a alguien que no puede consumir gluten. Entonces, para esa persona genera un daño en su salud. Por lo tanto, hablamos de un alimento contaminado. ¿Ya? Distinto es que diga puede contener trazas de gluten o elaborado en línea de proceso donde se trabaja con nueces, por decir algo. En ese caso, no estaría contaminado si encuentran esas trazas porque esa empresa lo declara en su etiquetado. El distinto es, como dice, que es libre de gluten y ahí sí estaríamos en presencia de un alimento contaminado. ¿Ya? Bueno, inocuidad de los alimentos va a ser o es un requisito básico de la calidad de un producto. Y ahí esto está relacionado a la ausencia de contaminantes, adulterantes, toxinas u otras sustancias que puedan hacer nocivo el alimento para la salud. Entonces, cuando hablemos de un alimento inocuo, quiere decir que ese producto no va a producir ningún daño a la salud del consumidor y que no hay presencia de ningún agente tóxico en este caso o agente contaminante. Ayer, por ejemplo, estuve en una capacitación, una charla de falsificación alimentaria, que en Chile en general no tenemos ese problema. Pero sí en otros países del hemisferio norte están teniendo ese tipo de problemas de falsificación o de contaminación alimentaria para dañar la imagen de una empresa, ya que es como lo que se conoce como espionaje empresarial. Ya acá en Chile eso no ha ocurrido, o no ha ocurrido, por lo menos no ha salido a la luz pública, en el caso que haya sido o haya pasado en algún momento. La calidad físico-organoléptica de los alimentos, en este caso vamos a hablar que un alimento se puede medir registrando la apariencia, el color, el olor y el sabor. Por lo tanto, ya aquí entramos en características organolépticas que debemos medir con nuestros sentidos. Útil para determinar la presencia de algunas alteraciones, esta es el primer filtro. Por ejemplo, si yo no tengo un laboratorio para hacer un análisis químico o proximal, lo único que tengo a mano es el análisis organoléptico. Y en ese caso, en el caso del análisis organoléptico, posiblemente no vamos a poder cuantificar la presencia de algún producto químico o la presencia de algún producto microbiológico, pero sí podemos hacer una evaluación subjetiva de las características del producto. Por ejemplo, un alimento que posea, en el caso del pescado, que es el típico ejemplo que uno utiliza, el pescado debe tener aroma. ¿A qué debe tener olor el pescado cuando yo lo compre fresco? Según el reglamento, habla de un olor a mar, ¿ya? Pero si hay un olor a descomposición o a putrescina, que es un producto químico que se genera a partir de la acción bacteriana, y eso genera el mal olor en el pescado. Por lo tanto,
Eso sería un análisis organoléptico. Yo no sé cuánta putrescina hay ahí, no sé cuál será el grado de descomposición del pescado, pero solo con el aroma puedo identificar que ese producto posiblemente no está en condiciones de ser consumido. Y si hablamos de características, por ejemplo, del tacto o de la apariencia, lo que nos enseñan que, por ejemplo, debe ser duro al tacto, que no se debe hundir, o que los ojos deben ser cristalinos del pescado, que no debe tener los ojos hundidos, que las agallas deben estar rojas. Esas son características organolépticas que me pueden servir para poder identificar si un alimento está en condiciones de poder ser consumido o no. Y en ese sentido, vamos a utilizar, obviamente, los sentidos. ¿Cuáles son estos? La vista, el gusto, el tacto, el oído y el olfato. ¿Han hecho análisis sensorial o lograron alcanzar a hacer en algún momento análisis sensorial en los laboratorios? ¿Sí? ¿Y cómo lo hacían? ¿Tenían una escala? ¿Tenían una pauta de evaluación? Ya. Karin dice, era más que nada conversar de qué les parecía a cada uno, y María dice, una pauta. Yo no tuve nunca una pauta. Ya. María, si se acuerda, ¿qué tenía la pauta? Así, algún dato que se acuerde. Según el tipo de sabor. O sea, identificaban uno de los sabores, ya, salado, dulce, amargo, y cosas así. Ya. Pero cuando, por ejemplo, decían salado, había una evaluación que decía más o menos salado o simplemente presencia de ese sabor. Ah, ok, ya. Eso es uno de los análisis más básicos que uno puede hacer en el análisis sensorial. La idea que ustedes pasen al otro nivel, generar un análisis descriptivo. Y que de ahí, bueno, tengo que pasarles ese material para que lo puedan leer. Y para la próxima semana les voy a hacer una clase de tipos de análisis, ya para poder hacer los análisis sensoriales de los alimentos. Así que por eso les preguntaba cómo lo habían hecho. El proceso sensorial se inicia por la presencia de un estímulo físico o químico que actúa sobre los receptores sensoriales. Y eso habla, por ejemplo, del tacto o de la vista, cuando hablamos de químico es del sabor y el aroma. Eso se hace en este laboratorio de este ramo. Sí, ahí deberíamos aprender o practicar lo que es el análisis sensorial. Pero lo vamos a ver posiblemente de forma teórica o les voy a generar alguna estrategia para que lo puedan hacer a lo mejor en sus casas y después conversar el análisis, como si lo hubiésemos hecho en el laboratorio. Pero ahí el problema que vamos a tener que hacer es que ojalá todos tengan el mismo producto. Eso es lo complejo. F. Ah, no sé qué significa eso, Mario. Lo siento, no soy tan joven. Me está tratando de viejo, Mario. Lo voy a poner en mi lista negra. Ah, F de reprobado. Oh, ya. Sí, no conozco esa terminología de los lolos de hoy. Ya. Les decía entonces que vamos a hablar de los estímulos y estos estímulos van a ser físicos o también pueden ser químicos. La interpretación de la sensación se denomina percepción. Entonces, por ahí, algunas personas que tenemos mayor o menor percepción. Por ejemplo, yo personalmente tengo buen paladar para hacer análisis sensoriales, ¿ya? Tanto en aroma como en sabor. Y hay sabores que uno tiene más capacidad de detectar. Por ejemplo, hay otras personas que tienen un mejor paladar para evaluar, no sé, el queso. Y hay otras personas que tienen mejor paladar o mejor preparación para evaluar vinos. Entonces, la percepción es lo que los hace ser expertos en un área o en otra.
Los estímulos pueden ser medidos de forma física o química, pero las sensaciones pueden ser medidas por métodos psicológicos. ¿Por qué? Porque la sensación va a depender incluso del estado anímico de una persona. Cuando hacemos análisis sensorial de forma profesional, hay un trabajo previo, hay un entrenamiento, hay una preparación para el día y la hora en la cual yo voy a hacer ese análisis. Porque de otra manera, esa sensación que yo voy a interpretar puede estar errada. Daniela. Profe, como comentario, absolutamente, mi tío una vez nos mostró como una especie de botellitas con olor que era para aprender a tener un análisis sensorial de los vinos. Entonces nosotros teníamos que adivinar a qué olía. Si olía a café, a chocolate, manzana, a frambuesa, un montón. Eran como 56 olores. Y era genial porque era súper difícil adivinar. Sí, los olores es de los análisis sensoriales. Gracias, Daniela. El olor es uno de los más difíciles, porque en el caso del sabor está súper definido el sabor, pero en el caso del aroma o el olor depende mucho de la experiencia que uno tenga para saber reconocer ese olor. Y, por ejemplo, en el caso del vino, uno puede decir, claro, tiene sabor o olor a chocolate, o a frambuesas, o a arándanos, o a frutos secos. Por ejemplo, a mí me pasó en algún momento, tuve en la oportunidad de conocer una fábrica de cervezas artesanales en una parte donde fui. Y fue hace varios años atrás, y nos hicieron una degustación de los tipos de cerveza. En la pesquera dan charlas de análisis sensorial para catar los aromas y sus derivados. Sí, Mario, en las pesqueras tienen un laboratorio de análisis. Y ahí hacen lo más probable ese tipo de análisis. Yo conozco el laboratorio químico de dos pesqueras. Y ahí hacen ellos, me acuerdo que me comentaban que hacía análisis sensorial también con un grupo de personas que fueron entrenando, trabajadores de la empresa. Ya, como para cerrar la idea, contarles esta experiencia que tuve, y fue divertido, por un lado, porque ya había cerveza de por medio, pero lo más divertido era que cuando fuimos probando la cerveza, bueno, la gente dice, ¡oh, qué rica la cerveza! No sé, más amarga, menos amarga. Y yo dije, sí, nos explicaban qué tipo de fermentación tenía, yo ya sabía conceptos generales de análisis sensorial. Y en un momento probé una de las cervezas y le dije, esta cerveza tiene sabor a leche. Y el sommelier que tenían de la cervecería me queda mirando y me dijo, ¿cómo sabor a leche? Sí, le dije, tiene aroma a leche. Me dijo, oh, qué raro, me dijo, porque no está dentro del proceso de fermentación. Le dije, puede haber sido el vaso. Yo la verdad es que no le di mayor importancia, pero cuando terminó el recorrido, el mismo sommelier me llamó, me dijo, oiga, usted puede venir. Y me preguntó si yo me dedicaba a hacer análisis sensorial, o si yo era muy ávido a tomar cerveza. Yo le dije que era una de las cervezas o de las bebidas que más consumía, cuando podía, obviamente. Porque ahí me dijo, lo que pasa es que lo que tú detectaste, nadie lo detecta, es muy difícil. Y era porque el tipo de fermentación, que yo algo sabía, pero yo como estaba de visita no iba a decirle, no, lo que pasa es que su fermentación posiblemente tenga algún proceso de ácido láctico y bla, 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 bla. Y él me explicaba, y ahí me explicó que dentro del proceso de fermentación, ellos hacían una fermentación corta con bacterias lácticas para darle un sabor distinto a la cerveza, pero que ese sabor casi era imperceptible por la mayoría de las personas. Entonces ahí me preguntaba si yo hacía análisis sensorial y le dije, no, mira, sabes que yo soy nutricionista, pero he tenido parte de mi formación como en análisis sensorial. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque cuando uno tiene un entrenamiento, es más fácil detectar los sabores y los aromas. En este caso era un aroma el que yo detecté, no era un sabor, porque los sabores están bien definidos, pero los aromas son los que varían mucho. Y en este caso, lo que uno detecta cuando uno dice esto tiene sabor a leche, lo que estoy identificando es una variación del pH, que mi organismo lo reconoce como olor a leche. O sea, imagínense la vuelta completa para decir esto tiene olor a leche, porque al final lo que cambió ahí fue el pH de la cerveza, a partir de una fermentación láctica, porque no había leche, nunca hubo leche, sino que hubo una bacteria que tomaba un azúcar, pero una bacteria láctica, que generaba ácido láctico y
uno detecta el ácido láctico por el pH. Entonces, a ese nivel de expertise llegaría un sommelier o llega una persona de un juez experto, que es lo que vamos a ver después, que sería la clasificación de los jueces para análisis sensorial. Sí, de hecho, por ejemplo, hay pocas personas que se dedican a esto, y claro, cuando se dedican a esto, también tienen que seguir un estricto protocolo de incluso de alimentación, no pueden fumar, dependiendo de qué sea que para lo que se dediquen, no pueden fumar, no pueden beber alcohol, no pueden tomar café, porque todos esos estimulantes pueden generar cambios en su percepción. Por lo tanto, es bastante sacrificado también dedicarse a hacer análisis sensorial de forma profesional. Es entretenido cuando uno lo hace de forma semi-profesional, que por ahí también hay un grupo de jueces que serían los semi-entrenados, que se les llama, que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Así que eso. Bueno, el proceso sensorial, la cantidad mínima de un estímulo que da lugar a una sensación se va a denominar umbral de detección. Es cuando yo logro detectar la presencia de alguna sensación, de un sabor, por ejemplo. Si se reconoce la sensación, se denomina umbral de identificación. El máximo del estímulo perceptible se llama umbral final, que es del nivel superior. Por ejemplo, yo detecto sabor dulce, 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 y en un momento todos los sabores de ahí en adelante me saben al mismo nivel. Entonces, ahí la persona que hace la concentración de dulzor me dice ya, tu umbral de dulzor es de, no sé, una concentración del 50% de sacarosa. Sobre eso ya tú no puedes diferenciar cuál es más o menos dulce. Y el umbral de diferencia es la intensidad a partir de la cual se diferencian dos estímulos. Por ejemplo, cuando yo tengo una solución de agua, agrego 1 gramo de azúcar, lo revuelvo, lo pruebo y digo, es dulce. Tomo otra solución de agua, agrego 2 gramos de azúcar, lo revuelvo y digo, es igual de dulce. No tengo la capacidad de poder diferenciarlos. Entonces, voy a dar un tercer ejercicio. 3 vasos, tercer vaso, agua, azúcar, revuelvo, pruebo o degusto y digo, ah, sí, esto está más dulce. Entonces, mi umbral de dulzor o mi umbral de diferencia está entre 1 y 3. O sea, se habían diferencia de 2 gramos para poder decir que yo puedo detectar la diferencia de la cantidad de azúcar en una muestra. Eso es para poder entrenar a las personas, el umbral de diferencia. Entonces, cuando yo logro detectar el umbral de diferencia de algún estímulo en cualquiera de los jueces, también me permite también conocer su capacidad de análisis descriptivo, ¿ya? Porque hay varios análisis que uno hace. Por ejemplo, el análisis más sencillo es el cuando uno dice me gusta o no me gusta, ¿ya? Y eso lo puede hacer cualquier persona. Pero cuando yo llego al punto de decir esto es más o menos dulce y me permite ordenarlos, muchos sabores o muchas muestras y ordenarlas de forma correcta, cuál es menos y cuál es más dulce, eso es un nivel de expertise. Entonces ahí estamos hablando de un juez experto o entrenado, porque vamos a tener 4 categorías de jueces, que está el experto, el entrenado, el semi-entrenado y el consumidor. Ya generalmente el consumidor es el que le pregunta le gusta o no le gusta. En cambio, el experto es aquel que puede generar esta discriminación y generalmente el experto se dedica a evaluar solo un producto. Por ejemplo, los sommeliers de vinos, ellos son jueces expertos. Por ahí me acuerdo de un libro que les subí el capítulo y habla de los jueces de evaluación del té. Hablaba de que existían cerca de 10 jueces expertos en el mundo, reconocidos como jueces expertos, que se dedican solo a evaluar el té. Entonces lo invitan a estas catas de té para definir cuál es el mejor té del mundo. Y solo son 10 a nivel mundial. Esto era como del año 90. Entonces, a ese nivel de expertise uno se refiere, o de dedicación, uno se refiere cuando habla de los expertos en análisis. No lo sé, Karim. No lo sé. Me imagino que sí. Cuando uno habla, porque en realidad uno habla de, pero esos jueces generalmente son contratados dentro de una misma empresa. No recuerdo haber leído algo sobre un juez
experto en aguas, así como de poca cantidad, porque generalmente uno habla de vinos, cerveza, queso, el té, el café, los chocolates, que son productos que tienen un alto valor económico y para poder clasificarlos en calidad necesitan a estos jueces expertos. El agua, lo más probable es que porque su valor económico todavía no es tan alto, no sé si existirá un juez experto en agua. Puede que existan, pero no sé si estarán tan bien evaluados económicamente como los sommeliers, por ejemplo, de vinos. Bien, el primer sentido, la vista, aquí vamos a analizar características como el color, la apariencia, la forma, la superficie, el tamaño, el brillo. ¿Ya? El color es la propiedad más importante y es el primer filtro en el caso de la evaluación sensorial de la industria. Cuando ustedes compran un producto, lo primero que hacen es verlo. Bueno, yo me fijo en el precio, después lo veo. Pero uno lo primero que hace es observar el producto. Si el producto tiene una buena apariencia, uno recién ahí piensa en comprarlo. Todo entra por la vista, exacto, Mario. Por ahí vamos a llegar después a otra teoría que se usa mucho en otro tipo de rubros, pero no tanto en alimentos. Pero la vista, en teoría, es el primer filtro. Yo observo un producto, a veces nos ha pasado que vamos a una tienda, no sé, una panadería, y vemos un pastel que se ve atractivo, y solo por el hecho de haberlo visto, nos dieron ganas de consumirlo y lo compramos. ¿Ya? O cuando compramos fruta y nosotros las elegimos. Uno elige el producto que tiene mejor color, mejor apariencia, brillo. Algunos nos arriesgamos un poco más y usamos el olfato y vemos, tiene un aroma fresco, pero generalmente lo primero es la vista. O nos engañamos por la vista. Bueno, sí, a veces cometemos los errores simplemente porque todo entra por la vista, pero vamos a pensar que este es una buena selección en todo orden de cosas. El olfato es la sensación debido a la percepción de las sustancias volátiles que se miden a través de la nariz. El aroma es la sensación debida a la percepción de las mismas sustancias volátiles, pero a través de la mucosa del paladar, ¿ya? Que en este caso es el segundo filtro. Y esta es el segundo más importante en alimentos. Pero, por ejemplo, en tiendas de otros rubros, el olfato pasa a veces a primer nivel. ¿Por qué? Dejando de lado los perfumes, porque claramente el perfume a mí no me, a pesar de que a veces la botellita me es atractiva y me permite olerlo, pero obviamente uno se deja llevar por el olor. En este caso, el olfato, Javiera, por ejemplo, más de algunos de ustedes, ya hace más de un año, lo más probable es que no lo han hecho, pero si van a una tienda y el aroma de la tienda les da cierta sensación de placer. Bueno, eso es lo que hoy día la industria del marketing utiliza, ¿ya? Claro, en el caso de las panaderías es el ejemplo para los alimentos. Uno pasa por fuera de una panadería y entra solo porque hay olor a pan fresco o a pan recién horneado. Pero vayan a una tienda, exacto, Lipi, o vayan a, no sé, Hugo Boss, muy caro, o a tiendas como Zara, que son de retail o de departamentales, pero que el hecho de tener un ambiente con un aroma especial a uno lo lleva a un momento placentero. Y lamentablemente se ha comprobado que científicamente, y por eso lo hacen, que con ciertos aromas la gente compra más. Entonces, lo que hacen esas tiendas es manejar esa sensación a través del olfato y motiva a alguna parte de nuestro cerebro a pasar la tarjeta. ¿Ya? Ahora, que ustedes saben este secreto, van a entrar así a las tiendas para que no tengan que comprar cosas que no necesiten. Como Casa Ideas huele a felicidad y arcoíris. Claro. Entonces, hay un montón de aromas, por ejemplo, no sé, pues hay Perrielli, una tienda que tiene un aroma muy particular, Zara, no sé, Falabella. Generalmente las tiendas departamentales o las grandes tiendas utilizan mucho esto. Las boutiques no sé si tanto. Ya, por ejemplo, las boutiques de galerías no lo recuerdo. No es que yo visité muchas, pero no, en realidad no está dentro de mi recorrido de tiendas. Pero lo más probable es que no sea tan llamativo o tan marcado como si uno lo puede detectar en las tiendas que uno encuentra en el mall, por ejemplo. Entonces, el olfato, en el caso de los alimentos,
Es el segundo factor más importante, pero en otros rubros pasa a ser el primero, porque el olfato genera esa sensación de placer y nos permite a lo mejor el relajo y poder comprar un producto que a veces no es tan necesario. El gusto o sabor básico comprende los detectados por las papilas gustativas de manera independiente o en combinación. Y aquí vamos a hablar de 4 sabores, 5 sabores podríamos incluso identificar cuando hablamos de umami. Pero en el caso de sabores vamos a encontrar dulce, salado, ácido y amargo. ¿Ya? El picante no es un sabor, el picor es una reacción al dolor. Para que lo tengan claro, porque también a veces se confunde o creen que el picor es un sabor, y no, es una reacción al dolor a través de las papilas gustativas. ¿Ya? Sí, Consuelo. ¿Por qué me dicen que le habían dicho que era un sabor? Exacto, Javiera. No lo quería decir, pero sí. Es una forma, la verdad es que podríamos buscar y ahí qué dice el hedonismo respecto al consumo de alimentos picantes, pero puede ser que esté relacionado a eso, ¿ya? Ahí hay un tema de investigación, ¿ves? Como en estas conversaciones a veces salen temas interesantes. Habría que relacionarlo a lo mejor con un psicólogo y llegar ahí a lo mejor a algún tema de investigación. El merquén. El merquén. Ya, el merquén es un condimento, pero el merquén es dulce. Es que el merquén es un ají que ha pasado por un proceso de secado, ahumado y machacado y molienda. Entonces tienes una mezcla de aromas y sabores en el merquén. Y además de eso tienes una mezcla de dolor. Depende de la preparación. Por ejemplo, no sé, y depende mucho del lugar del merquén, porque el merquén de Santa Juana es más picante que el merquén que hacen, no sé, pues en Florida. El sabor, sí. A ver, hablamos de el gusto, el sabor, ustedes solo tienen 4 en este caso: dulce, salado, ácido y amargo. Cuando uno habla de el aroma del producto, que era lo que les mencionaba, el aroma es la sensación debida a la percepción de las mismas sustancias volátiles, pero a través de la mucosa del paladar. Entonces, muchos sabores o muchas cosas que nosotros reconocemos como sabor, realmente es un aroma. No sé si me entienden. Es como el retrogusto, claro, Karim, algo así. ¿Ya? Porque el sabor, cuando yo les hablé de sabor, son solo 4. Hay un quinto que es el umami, que es una mezcla de todos estos, que es el sabor que uno reconoce como sabroso, ¿ya? Pero el retrogusto es lo que queda, es como lo que queda después de haber probado un producto, de haber conocido el sabor dulce, amargo, salado. Después yo digo, esto tiene sabor a leche. Lo que estoy haciendo es reconociendo los aromas del producto, de estos productos volátiles, dentro de la boca y no a través del olfato, no a través de la nariz. Entonces, volviendo a lo del merquén, ustedes en el merquén pueden reconocer solo 4 sabores. ¿El merquén es amargo? Posiblemente sí, porque pasa por un proceso de ahumado y el ahumado genera el sabor amargo. O el tostado. ¿Es dulce? Posiblemente también tenga un sabor dulce, porque es un fruto. Y generalmente los frutos están asociados a un buen aporte de glúcidos y los glúcidos son dulces. Entonces yo puedo reconocer el dulce y el amargo en el merquén. Y incluso podríamos encontrar el ácido, porque si hay pepas o semillas, las semillas pueden tener una cierta cantidad de algún ácido débil, pero producto del proceso de elaboración entre el ahumado y el secado, lo más probable es que sea muy, muy poca la cantidad del ácido natural presente en la vaina del ají.
A mí me sabe a michelada. Bueno, ahí le agregaste limón, así que ahí obviamente va a ser más ácido. Pero recuerden, los sabores son solo 4, un quinto que era el umami, pero cuando uno busca en la literatura generalmente encuentra solo los 4. El dulce, el salado, el ácido y el amargo. Todo el resto hablamos de aroma. ¿Ya? Ah, y aquí está lo que... Miren, se me había olvidado que esto estaba aquí en la clase, lo que hablábamos recién. El gusto de un alimento puede ser salado, dulce, amargo y ácido, picante y alcohol. En realidad lo que está asociado es al dolor. Por eso está con asterisco. El sabor es una combinación entre el gusto y el aroma. El estar resfriado sería una demostración de perder el sabor, pero no así el gusto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo a veces el gusto lo puedo detectar, el sabor dulce, amargo, ácido y salado. Lo que no logro detectar son los sabores asociados al alimento. Y ahí es cuando uno dice, ah, entonces esto no está asociado a las papilas gustativas, sino que va a estar asociado a los compuestos volátiles presentes en el alimento. El sabor, el gusto contempla los 5 sabores. Eso es. El gusto es el sentido y el sabor es lo que yo percibo, que sería dulce, salado, amargo y ácido. ¿Se entiende? El gusto es el sentido y el sabor es lo que yo detecto. ¿Ya? Dulce, ácido, salado, amargo y el umami. Ya, el umami, si se dan cuenta, y esta imagen es bien característica porque ¿se puede perder el gusto? Sí. Se puede perder el gusto, Karim, especialmente cuando, por ejemplo, hay daños neurológicos. En el caso del COVID hay un problema, hay un problema inflamatorio que genera que no lleguen esas reacciones químicas al cerebro, por lo tanto, de esa manera se pierde la percepción de los sabores. ¿Ya? Pero habitualmente cuando uno dice que una persona no detecta los sabores o perdió el gusto, es porque hay un daño a nivel neurológico. No, no creo que no está en la clase, yo tenía una... En uno de los archivos que le subí, aparece en las partes del cerebro donde se detecta cada uno de los sentidos. Entonces, cuando hay daño en esos sectores, logramos, por ejemplo, si alguna persona tuvo un accidente vascular y ella refiere que dejó de escuchar o que ya no siente los sabores, para la persona para el neurólogo, eso le permite también detectar en qué parte puede estar el daño del cerebro. ¿Ya? Eso es irreversible. Depende, Maite, porque la red neuronal, no siendo experto, pero por lo que me ha explicado mi señora, eh, se reconecta o puede encontrar una reprogramación neuronal, pero eso va a depender mucho de la capacidad de la persona, de la edad, por ejemplo, cuando son de edad muy, muy avanzada, esa capacidad de regeneración neurológica está muy, muy perdida. La plasticidad neuronal, Ignacio, exactamente, ¿ya? Pero depende de eso, depende mucho de la edad. Por ejemplo, el otro día estaba viendo un programa de plasticidad neuronal, pero como los componentes presentes en el plasma sanguíneo de personas jóvenes, ¿y qué hicieron? Así en términos, no siendo experto, pero como lo entendí yo, tomaron plasma sanguíneo de personas jóvenes, muy, muy jóvenes, y le transfusieron este plasma a personas adultas, muy mayores, que padecían de Alzheimer. El primero lo hicieron en ratas, el experimento, y hicieron el mismo, ratas jóvenes versus ratas adultas, hicieron la transfusión de plasma sanguíneo de ratas jóvenes a ratas adultas y lograron que las ratas adultas
mejoraran su capacidad de respuesta para encontrar la salida dentro de un laberinto, versus las que no se le inyectaba este plasma. Después hicieron un estudio con adultos, y aquí también es muy interesante de tesis, pero está más asociado a biología celular. Eran italianos, porque por si ahí si lo quieren buscar, era un grupo de estudio italiano. Lo hicieron con adultos, con enfermos de Alzheimer, y lograron detectar, y el resultado fue estadísticamente significativo, que personas que habían olvidado cómo lavarse los dientes, cómo cepillarse los dientes, ahora sí lo hacían, solo con la transfusión del plasma sanguíneo. Ahora, ¿en qué estaban ellos estudiando? ¿Cuáles eran los componentes específicos que estaban en ese plasma sanguíneo para poder replicarlo? Y eso generaría una reprogramación o una plasticidad neuronal. De hecho, mostraban unas imágenes neurológicas donde antes no había actividad neurológica, después de la transfusión se generaba actividad neurológica a nivel del cerebro. Entonces, ¿se puede mejorar? Sí, pero va a depender mucho de cuál sea la técnica. Esto es un estudio que estaban haciendo y ahora iban a pasar como a la segunda etapa de hacerlo con población, con un mayor número de población, porque la población de estudio era chiquitito, era una población como de 12 o 15 personas. Entonces ahora lo que estaban haciendo era proyectarlo a hacer una población más grande. Pero ahí se demuestra de que sí se puede recuperar ciertas funciones neurológicas. Y eso es fantástico, porque en realidad el programa se hablaba de envejecimiento, cómo el hombre lucha para combatir el envejecimiento, pero finalmente llegaban a este estudio donde se evitaba el envejecimiento neurológico, porque al final el envejecimiento viene de la mano con un deterioro de la calidad de vida, un deterioro cognitivo, entonces podemos seguir envejeciendo, pero sin perder esas características o esas capacidades. No, Romina, ¿en qué lo vi? Mira, de hecho ni siquiera lo vi en un programa de canal abierto, era un programa de TV Cable, de un canal de TV Cable. Pero tal vez si lo buscas como plasma sanguíneo y Alzheimer, plasma sanguíneo de personas jóvenes y Alzheimer lo puedes encontrar. Pero de eso se trataba. Transfusión de plasma sanguíneo de personas jóvenes a adultos con Alzheimer. Y el primer experimento había sido en ratas. Sí, yo de verdad, bueno, esas cosas de repente no le van dando ideas, pues, lo que falta es tiempo. Ustedes son jóvenes todavía y a lo mejor podrían buscar a alguien con quien desarrollar esas investigaciones o esa búsqueda bibliográfica, que sería lo primero que uno hace para desarrollar el estado del arte. Por ejemplo, si no se está haciendo acá en Chile, perfectamente podrían a lo mejor trabajar en un equipo de estudio sobre eso. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, a la gente que le gusta el deporte, tengo un amigo que ya lleva 3 años, 4 años, que el 2020 no lo cuento, trabajando con personas con Parkinson y él hace box. Practicábamos boxeo, entonces en algún momento dijo, ¿y si le enseñamos a boxear a las personas que tienen Parkinson y mejora mucho la movilidad de las personas con Parkinson? También ese tipo de cosas y tenemos los resultados, y es una persona de acá de Concepción. Entonces, a veces desde una práctica tradicional, haber intentado algo nuevo, fue hasta Japón a presentar los resultados de su trabajo, no siendo docente, no siendo investigador, sino simplemente teniendo su emprendimiento como exboxeador y hoy día profesor de boxeo. Entonces, siempre hay algo nuevo que uno pueda detectar y puede replicar. Ya, sigamos. El oído, otros de los sentidos, y acá a través del oído, podemos detectar la textura, la frescura de los productos, especialmente con ese sonido de crocancia, del crunch que uno habla de. Aquí tenemos el ejemplo, por ejemplo, de los Doritos. Si el Dorito no suena, la verdad es que el Dorito no está bueno. O si la papa frita no cruje, no, la papa frita tampoco está buena. Entonces, son características que uno reconoce. En el caso de las bebidas, esa efervescencia de la bebida carbonatada también nos da la sensación de que el producto está en buenas condiciones. Si le ha tocado en algún momento abrir una lata de bebida y que no suene, quiere decir que lo más probable es que esa bebida no está en óptimas condiciones. La manzana, en el caso de
Karim, que menciona la manzana harinosa, depende. Si tú me hablas de manzana harinosa, eso no es oído. Eso sería tacto. Porque tú lo percibes a través del paladar. Profe, ¿Ya? ¿Sí, Catalina? pero en el caso de la manzana, igual tendría que ser como, igual puede ser como la textura, ¿no? Por eso, es a través del tacto, en el caso de la manzana. Ahora, volviendo a la manzana, uno puede usar los dos sentidos, el oído y el tacto, porque si suena, quiere decir que la manzana está crujiente o que está bien hidratada, no se ha deshidratado. Si no suena, yo ya tengo la idea de que esta manzana no va a tener una buena sensación al paladar, y cuando llega al paladar, detecto que está harinosa. Entonces ahí tengo dos sentidos en un mismo alimento a través de un solo acto, que sería morder la manzana. Las hojas secas, guácala, cuando uno muerde debería crujir y sonar. Claro, eso debería ser lo ideal, Karim, pero no siempre pasa. Esto es lo que les decía yo respecto a los hemisferios del cerebro, que van a estar relacionados a las características. Por ejemplo, en hemisferios derecho e izquierdo existen zonas visuales y zonas táctiles. En el caso del derecho va a estar relacionado al oído, mientras que el olfato y el gusto se encuentran en el hemisferio izquierdo. Por eso de antes les decía que los neurólogos, cuando una persona llega con algún síntoma, por ejemplo, que no huele o no ve, de inmediato saben o pueden detectar dónde puede haber un daño. ¿Ya? Entonces, las propiedades sensoriales que vamos a encontrar y los sentidos: vista, olfato, gusto, tacto y oído. La textura, tacto y oído de un producto. El sabor, aquí había que borrar gusto, vamos a hacerlo con el olfato y el gusto, porque se acuerdan que yo les decía que el sabor yo lo puedo detectar dentro de la boca, o el gusto dentro de la boca, dependiendo si hay sustancias volátiles. El olor y el aroma, el olfato y el gusto, y el color y la apariencia. El color lo vamos a hacer con la vista y la apariencia también con la vista, pero también con el oído, porque yo puedo, lo que decía de la manzana Karim, puedo llegar a una conclusión a partir del oído, de escuchar cómo suena una manzana y definir si esa manzana está en buenas condiciones o no. Entonces ahí se van mezclando algunos de los sentidos para llegar a los resultados. Dicho cuáles son los sentidos que vamos a utilizar, aparece el concepto de panel, que en realidad es una mala traducción del inglés, porque en realidad uno debería mencionar como jueces de degustación, no panel de degustación, pero generalmente los artículos hablan de panel de degustación, pero por ahí algunos autores dicen que panel es una mala traducción de una palabra en inglés. En este caso, este panel o este grupo de jueces de degustación van a degustar y analizar a través de los sentidos las características organolépticas de un producto comestible. Entonces, van a definir sabor, aroma, olor, la apariencia, el tacto, cómo se oye o se escucha ese producto al momento de consumirlo o de abrirlo o de partirlo. Entonces, utilizan todos sus sentidos para poder evaluarlo. Y en ese caso van a aparecer varios jueces, o una clasificación bien grande. En realidad contempla 4 tipos de jueces, que son los que vamos a encontrar en la mayoría de la literatura. Y en este caso vamos a tener los jueces expertos, que los decía yo que son personas que se dedican habitualmente a un solo producto, por ejemplo los sommeliers de vino. Ellos son jueces expertos. Y basta con uno solo de ellos. Cuando yo hablo de jueces expertos para analizar un producto, solo necesito uno. Y la opinión de ese único juez es suficiente para poder decidir o definir si el producto está en buenas condiciones o en malas condiciones, o cumple un estándar de calidad. El otro nivel es el juez entrenado, que en este caso son personas que tienen un cierto grado de expertise
pero pueden evaluar varias características del producto. Y acá, en este caso, de los jueces entrenados, se necesita un mínimo de 7 y un máximo de 15 para poder llegar a una conclusión, y el análisis se hace un análisis estadístico. Entonces, si yo no tengo un juez experto, pero sí puedo tener jueces entrenados, la mínima cantidad de jueces entrenados con los cuales yo puedo evaluar un producto es con 7, máximo 15. Con eso deberíamos tener un valor aproximadamente estadísticamente significativo el resultado. Por otro lado, vamos a tener los jueces aficionados o semi-entrenados, que aquí podrían entrar ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes son del rubro, han hecho algunos análisis, lo han hecho periódicamente, entonces todos los estudiantes que estén asociados a la carrera de alimentos o de alimentación podrían ser considerados aficionados o semi-entrenados. Y en ese caso, para poder hacer el análisis, necesito alrededor de 10 a 20 personas para poder llegar a un resultado estadísticamente significativo. Y por último, vamos a tener a los jueces consumidores, que esto generalmente, o cuando hablamos de juez consumidor, es la persona que yo puedo entrevistar en un supermercado, que sin ninguna formación, más que simplemente decir que consume el producto. Y acá necesito un mínimo de 30 personas para poder llegar a un resultado significativamente adecuado. ¿Por qué les digo el número? Porque si a alguno de ustedes en algún momento les toca hacer un análisis sensorial, lo primero que tienen que definir es con qué tipo de jueces son los que van a trabajar. No debería ser, Carolina, porque si no tienes la cantidad mínima de aficionados, que debería ser mínimo 10, generalmente uno habla de 15 el promedio, pero si no tienes ese número, te recomiendo trabajar con jueces consumidores. Porque la diferencia entre una persona aficionada que tiene un grado de formación y un consumidor es bastante distinta, es grande, ya que con el aficionado tú puedes hacer otro tipo de análisis. En cambio, el consumidor hace una evaluación de percepción, una percepción poco objetiva. El juez consumidor solamente te puede decir, me gusta o no me gusta el producto. Eso hace un juez consumidor, mientras que el aficionado te puede caracterizar el producto, es decir, este producto es más o menos dulce, o este producto es más o menos salado, mientras que el experto y el entrenado te permite poder trabajar con muchos productos de una misma variedad, muchas variedades de queso, por ejemplo, y te permite ordenarlos, cuál es el más picante, cuál es el menos picante, y ordenarlos. Entonces, o te permite el experto definir, este producto tiene lo que decían delante, tiene aromas asociados a productos a lácteos, o tiene, no sé, sabor o aroma a berries. Eso es un juez experto, puede detectar órdenes mínimas, pero el consumidor simplemente te va a decir, ¿le gusta o no le gusta? ¿Ya? Y en el caso de los consumidores, deberían ser como mínimo 30, máximo 40, pero generalmente uno trabaja más cercano entre los 30, 35 jueces para los consumidores. Entonces, si a ustedes les toca hacer un análisis sensorial, deberían hacerlo con ese número de personas, si hablamos de consumidores. El juez debe ser capaz de dar una opinión personal de su degustación sin ser influenciado por el medio. Esto tiene que decir con las condiciones que debe mantener el ambiente para hacer estos análisis, que va a ser la clase de la próxima semana, donde vamos a hablar de los tipos de análisis que se hacen. ¿Ya? Algunos errores que se cometen habitualmente: error de expectación. Los jueces no deben recibir información anticipada del producto. Por ejemplo, yo les voy a decir, les voy a dar a probar el mejor pan de Pascua de este momento. Entonces ustedes ya generan una sensación de una predisposición a evaluar un producto de buena calidad. Error de estímulo. Para responder correctamente al cuestionario, el juez se puede ver influenciado por características sin importancia del alimento. Por ejemplo, el color de un producto. Si yo quiero evaluar el sabor, el color debo tratar de dejarlo mayormente neutro. Y esto se hace habitualmente en cámaras oscuras. Si yo quiero evaluar, por ejemplo, una bebida, y la bebida una es roja, la otra es verde y la otra es azul, utilizo una ampolleta en esa cámara para que las bebidas todas se vean iguales. O simplemente no permito que el juez vea el color de la bebida, porque
se ha detectado, por ejemplo, si a mí me gusta la Coca-Cola, voy a preferir una bebida de color negra, independiente que no sea de mejor calidad. Entonces, por eso el error de estímulo también se tiene que controlar. Entregar solamente el estímulo que yo deseo evaluar. Si yo quiero evaluar el color, bueno, que el juez vea el color, pero que no tenga acceso al aroma del producto, porque el aroma puede generar también una cierta sensación placentera o de beneficio, por tanto el juez va a preferir ese producto, solo sobre otro que tenga un aroma distinto, pero lo que le estoy pidiendo al juez que evalúe es el color y no el aroma. A eso se refiere con el error del estímulo. El error lógico, el juez puede relacionar características que están ligadas lógicamente con otras propiedades. Las frutas. ¿Cuáles son las frutas que ustedes, así a primera vista, cuáles serían más atractivas en color? Si yo le digo, ¿qué fruta usted prefiere por color? Ya. ¿La frutilla de qué color? Roja. Por ahí menciona el color rojo. Entonces, cuando yo les digo que van a evaluar manzanas rojas y manzanas verdes, ustedes ya, por el hecho de mencionar que hay un estímulo rojo, porque a ustedes les gusta el color rojo, van a preferir la manzana de color rojo, sin haberla visto, sin haberla probado. Y entonces, a eso se refiere con un error lógico del estímulo. Y el error de halo se representa cuando se desea evaluar más de una característica a la vez. Por ejemplo, yo le digo al juez que evalúe el sabor, el aroma, la apariencia y el tacto. Y el juez ya cuando vaya en la segunda evaluación puede definir ya en ese entonces cuál es el producto que elige. Entonces, la idea es no evaluar más de un estímulo a la vez, salvo que sea experto. El experto tiene la capacidad de poder evaluar varias cosas al mismo tiempo. Me suena rojo dulce y verde ácido. Eso también, Catalina, eso es un error lógico. Puede que la verde no tenga nada de ácido, pero solo por el hecho de pensarlo o por la experiencia que usted ha tenido con el producto, lo va a llegar a tomar esa determinación. ¿Ya? Pero como en el caso del error de halo, lo que hablamos entonces es, ojalá evaluar de una sola característica y no más de una, debido a que puedes generar una falsa sensación de buena calidad o de gusto por un producto sin haber evaluado las otras percepciones o los otros sentidos. El efecto de sugestión, que también es otro efecto que podemos generar en la evaluación sensorial. El juez no debe ver las expresiones de los otros jueces, porque si un juez prueba un producto y pone una cara así como, oh, qué malo, qué amargo, ya a mí me va a dar la sensación de que el producto no es de buena calidad. Entonces, actualmente las cámaras donde se hacen los análisis sensoriales son cabinas cerradas, donde está solo el juez y no hay nadie al frente de ellos, ni delante, ni al lado, ni atrás, para poder evitar este efecto de sugestión. La motivación, los jueces deben sentirse a gusto con todas las etapas de la prueba, y esto habla también del ambiente. Delante yo les decía que uno se prepara para hacer estos análisis sensoriales, por lo tanto, ojalá tiene que estar alejado de los horarios de comida, ni después de comer, ni antes de comer, porque si hago después de comer, lo hago después de comer, lo más probable es que, como mi cuerpo va a estar saciado, no voy a tener una buena predisposición a hacer el análisis. Y si lo hago antes de comer, por ejemplo, no sé, pues, si estuve 4 o 5 horas sin comer y hago el análisis, obviamente voy a encontrar todo rico porque mi cuerpo necesita alimentarse. Entonces, eso también hay que controlarlo. Efecto de contraste, cuando los jueces prueban una muestra desagradable después de la que prueban o de una que les guste. Entonces, la idea es que no generar análisis demasiado dispares entre una muestra y otra, porque automáticamente también va a generar este efecto de contraste. Y de posición, la posición en la que se coloca la muestra puede tener un efecto en los jueces. También está estudiado incluso hasta el número de muestras, no poner más de 3 muestras o no poner más de 5 muestras, siempre en números impares y no en números pares. Se ha comprobado que la gente tiende a elegir la muestra del centro. Entonces, cada vez ir rotando las muestras para evitar que se genere este error de posición en la cual yo entrego la muestra. Condiciones de degustación, la mayoría de las pruebas sensoriales deben realizarse en un ambiente especialmente diseñado para esto, y esto hablamos de las cabinas, que tienen que tener características de tranquilidad, de iluminación, para evitar estrés en el proceso de la evaluación. La evaluación no debe hacerse en horas cercanas a las comidas, lo que les decía, y en el caso de las temperaturas, deben servirse a la temperatura a la cual se debe consumir el producto.
ni muy frías ni muy templadas. Ojalá una temperatura, si vamos a elaborar o a probar, por ejemplo, una hamburguesa. Hay una evaluación sensorial de una nueva hamburguesa. No lo podemos evaluar fría porque lo vamos a probar que si tiene materia grasa, esa materia grasa se va a fusionar y va a generar una sensación de apariencia distinta. En cambio, si lo hago a una temperatura demasiado alta, mis papilas gustativas no van a ser capaces de detectar todos los sabores. Por lo tanto, debería ser una temperatura ideal de consumo de ese producto. Lo mismo con una bebida. Si vamos a probar una bebida, no la vamos a probar tibia, porque claramente si es una bebida carbonatada, lo más probable es que a una temperatura templada no voy a percibir todas las sensaciones que debiera ser si la bebida está fría, que es como habitualmente la vamos a consumir. ¿Alguien? Ya, Cristian, ni un problema. Uy, ya estamos en la hora. Me quedan 3 diapositivas. Terminamos para terminar la clase y así dejamos cerrado la clase, ¿les parece? ¿O tienen algo más ahora? Ya, entonces, seguimos con las condiciones de degustación. Cantidad de la muestra también es importante. No hay que dar una gran cantidad de muestras, sino que una cantidad mínima para poder detectar la sensación. Generalmente, por ejemplo, si hablamos de... Mis perritos están jugando. Si hablamos de, por ejemplo, de chocolate, es un cuadradito de chocolate no más allá de 5 a 10 gramos. En el caso de, por ejemplo, el vehículo que voy a utilizar tiene que ser el vehículo me refiero al donde va a ir la muestra, tiene que ser un envase que no transmita olores ni sabores. Generalmente uno utiliza productos de cristal, no plástico, ¿ya? Y eso también permite evitar aromas y sabores distintos al producto. La mayoría de los alimentos no deben diluirse, a excepto, por ejemplo, que sea un ají o que la cantidad sea el jugo podría, perdón, los aliños podrían ser degustados diluidos para evitar una sensación extremadamente alta del producto. No deben darse más de 5 muestras, que les decía adelante, y los cuestionarios que deban llenar los jueces deben evitar cualquier sugestión, por tanto tienen que estar ordenados, y ahí es donde uno dice, una evaluación, termino con esa y paso al siguiente, pero no hacer todas las evaluaciones una sola vez. Las principales pruebas, y de esto va a ser la clase de la próxima semana, donde vamos a ver las pruebas afectivas, discriminatorias y las pruebas de aceptación. En el caso de las pruebas afectivas, el juez expresa su relación subjetiva ante el producto, indicando si le gusta o no le gusta, o le disgusta. En este caso hablamos de jueces consumidores. Las discriminatorias, aquí se desea saber si hay diferencia entre una muestra y otra, y aquí hablamos de jueces entrenados o jueces expertos. Y las pruebas de aceptación clasifican la muestra en relación con las preferencias que sienten por ellas y su nivel de satisfacción evalúa el deseo de la persona por adquirirlo. Esto también lo hacen los jueces aficionados o los consumidores. Entonces, ¿dónde yo tengo que tener el mayor grado de expertise? En la prueba discriminatoria. Y bueno, aquí están unos videos para que los puedan ver, no los alcanzamos a ver hoy día, pero para que los puedan ver ustedes, y habla de algunas evaluaciones sensoriales que se hacen en algunas industrias. Hay uno de cerveza, hay otro de queso, hay 2 de queso, no, una de cerveza, otra de vino y una de queso. La de queso es un poco fome, pero le va a servir porque ahí aparecen características de la cabina que pueden observar, mientras que los otros son de empresa, entonces se ve más el proceso de elaboración y al final se habla del análisis sensorial que se hace a cada producto, ¿ya? Bien, eso sería por mi parte. No sé si tienen alguna duda y si no me la guardan para la próxima semana. Perfecto. Ya, chiquillas y chiquillos.